Oye, en beneficio del tiempo y, por supuesto, en respeto a las personas que han llegado puntualmente, vamos a comenzar con este webinar, que es una continuación de un tópico que el profesor Contreras está incorporando en el diploma y en un programa avanzado de tópicos avanzados en evaluación de proyectos, que es la evaluación multicriterio, y en eso vamos a ver un caso aplicado en esta ocasión. En el webinar anterior hizo toda una presentación conceptual de la metodología, y hoy vamos a ver una aplicación. Eh, para quienes no lo conocen, Eduardo Contreras es profesor del Departamento de Ingeniería Industrial, es director académico del Diploma en Preparación y Evaluación de Proyectos, es director académico del Diploma en Gestión de Empresas del Departamento de Ingeniería Industrial, y él es ingeniero industrial de la Universidad de Chile, es MBA por ESADE, y es doctor en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene una larga trayectoria, no solo como profesor del Departamento de Ingeniería Industrial, sino que como consultor de empresas y organismos internacionales. Y sin más, los dejo entonces ahora con el profesor Contreras para que haga su exposición. Muchas gracias, Carlos. Saludo a todas las personas que están participando. Gracias por la asistencia. Estoy compartiendo ahí, no sé si se ve. Sí. Perfecto, comencemos. Bueno, en realidad la convocatoria decía un caso de aplicación, y efectivamente voy a ver un caso con cierto detalle, pero voy a mostrar otros casos de manera más superficial, como para que tengan una visión más panorámica, por así decirlo, de las posibles aplicaciones de este método. El caso que voy a presentar con un poco más de detalle es un caso que sale de un proyecto FONDEF que hicimos acá en el departamento años atrás, y que terminó siendo una tesis de magíster de una alumna, y va a aparecer la cita. Es un caso en que se aplicó evaluación multicriterio para construir un índice que permitiera medir eficiencia en la gestión en centros de salud, en CESFAM, en centros públicos de salud. Algo que comentábamos en la charla anterior, y aquí me apoyo un poco en eso como para hacer un refresh para quienes no estuvieron. Estos modelos deben ser construidos con la participación de personas expertas en el tema. La definición de los criterios, los pesos de los criterios, la definición de indicadores, todos los pasos que los vimos en la charla anterior. En este caso, por ejemplo, 6 directores de CEFAM participaron, un director de un servicio de salud, y se definió en conjunto con ellos 3 criterios estratégicos, que en este caso eran gestión clínica, gestión administrativa y trabajo intersectorial. Cuando veamos las desagregaciones, van a quedar un poco más claros. O sea, este sería lo que en la sesión anterior, en la charla anterior, llamábamos la jerarquía. Entre paréntesis, ahí está mencionada Francisca Vidal, que es la alumna que participó en este proyecto FONDEF con nosotros y terminó presentando esto como su tema de tesis de magíster. Aquí están en un primer nivel los 3 criterios que les mencionaba: gestión clínica, administrativa, trabajo intersectorial. Gestión clínica, por ejemplo, se desagrega en resolutividad, o sea, capacidad de resolver los casos ahí o derivar a hospitales. Atención en programa. En este segundo nivel que estamos viendo, por ejemplo, atención de programa requiere ser desagregado en un tercer nivel, que es donde se separan programas en infantil, adolescente, adulto y adulto mayor. En un modelo jerárquico uno puede establecer tantos niveles como quiera. Este llega hasta un tercer nivel. Gestión administrativa tiene dotación, que es dotación de personal, disponibilidad de fármacos, capacidad de gestionar reclamos, capacidad de diagnosticar a quienes corresponde, y trabajo intersectorial tiene básicamente que ver con promoción, difusión hacia la comunidad y participación que se logra, que son 2 cosas distintas. Para hacer esta aplicación se trabajó con datos, en particular, para calcular los indicadores de cada una de estas ramas terminales. Por ejemplo, resolutividad es terminal, después ya no viene nada.
programas es terminal, dotación es terminal. Cada uno de las ramas que termina hay que definir indicadores. En este caso, la fuente de información para definir esos indicadores, calcularlos, es lo que se conoce como el DAIS del Ministerio de Salud. Se definieron 25 indicadores de acuerdo a esta jerarquía, y algo que comentábamos, aquí sigo un poco tratando de actualizar respecto a lo que planteamos en la charla anterior. Un paso clave de los métodos multicriterios es estandarizar la escala. Los 25 indicadores, estos inicialmente pueden estar en cualquier escala, distintas unas de otras. Pueden ser 25 escalas distintas, una para cada indicador, pero hay que estandarizarlo. En este caso, se hicieron transformaciones lineales para llevarlo todo a escala entre 0 y 1. Y voy a ilustrar con un ejemplo. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, cobertura. Cobertura era uno de los indicadores terminales, y esta cobertura, está aquí la definición de un cociente: población entre 0 y 5 años, 11 meses bajo control, es decir, esto es para niños, población infantil. En el numerador los que están controlados, en el denominador todos los inscritos, validados, que debiesen ser el universo. Entonces, directamente el indicador lo que está midiendo es qué porcentaje de la población que debiese estar siendo controlada, de la población infantil, efectivamente está siendo controlada. Y aquí viene un tema importante en la definición de indicadores y la estandarización de escala. En algunos casos se puede hacer directo la transformación lineal. En este caso, como es un cociente, ya está en escala de 0 a 1, si uno lo toma en decimales y no en porcentaje. Pero ojo que muchas veces en la definición de indicadores es necesario hacer algún tipo de precisión en la medida de que ciertos valores son a veces inalcanzables. Entonces, por ejemplo, acá trabajando con los expertos, las y los expertos, que vimos que eran 7 personas, algo que nos decían es: el 100% de cobertura es imposible, ningún centro lo tiene. Por sobre 80% ya es un muy buen resultado, pocos lo logran. Entonces, ¿qué se hizo? Se definió que el puntaje 1 se va a alcanzar si algún centro tiene más del 80% de la cobertura, y también se determinó ahí, mira, menos de 60% es inaceptable. Por lo tanto, bajo 60% de cobertura, directamente el puntaje es 0, y entre medio una transformación lineal. Entonces, ojo que no siempre la transformación lineal es directa, puede que a veces sea necesario, y eso es parte de los juicios de las personas expertas, hacer divisiones por tramos. Eso es lo que se conoce como umbrales. Y una parte que le pusimos mucho énfasis en la presentación anterior: cada uno de los criterios, subcriterios, en todos los niveles que veíamos de la jerarquía, hay que pesarlo, o sea, hay que determinar pesos, ponderadores. Y eso, en esa charla anterior vimos que se hacía a través de matrices de comparaciones de pares. Aquí hay un ejemplo de resultado de matriz de comparación de pares, donde se busca comparar de a pares la importancia de los distintos programas: infantil, adolescente, adulto, adulto mayor. Eso eran los que estaban aquí en esta rama terminal, en el tercer nivel de la jerarquía. Esos 4 hay que ver cuánto pesa cada uno. Después el ejercicio se repite y hay que ver entre resolutividad y atención en programas cuánto pesa cada uno de esos 2. Aquí en gestión administrativa hay 4, cuánto pesa cada uno de esos 4, y en el primer nivel, que está gestión clínica, gestión administrativa y trabajo intersectorial, hay que ver cuánto pesa cada uno de estos 3. Entonces hay que hacer varias matrices de comparaciones de pares y determinar los ponderadores respectivos. El ejemplo que les estoy mostrando entonces es la comparación de pares de estos 4 programas. Aquí está la comparación de pares. Veíamos en la sesión pasada que números mayores que 1 significa que el de la fila es más importante que el de la columna, números menores que 1 significa que al revés, el de la columna es más importante que el de la fila, y de aquí se derivan los pesos, los ponderadores. Algo que no comenté en la charla pasada, pero que está en este ejemplo, es que el método HP de Tomás Sati establece un indicador que es un índice de consistencia o de inconsistencia, que chequea que esta matriz esté llenada, valga la redundancia, de forma consistente. En este ejemplo, la inconsistencia es de 0,34%, o sea, es menor a 1%. Eso es un nivel de inconsistencia muy bajo. El método HP admite que en el llenado de las matrices y cálculos de los ponderadores se puede llegar a tener un nivel de inconsistencia de hasta 10%.
En este caso estamos bastante por debajo de ese límite, entonces se trabaja con esta matriz y a partir de ahí se definen los pesos. Directamente de esa matriz que les estoy mostrando acá se derivan estos pesos que ustedes ven aquí. El programa infantil tiene un peso de 36%, esa L es de local, o sea, dentro de este grupo 36,7%, el adolescente 15,5%, el de adulto 30,3% y el de adulto mayor 17,5%. La suma de todo eso es 100%. Si me voy al otro extremo, aquí en el primer nivel ustedes ven gestión clínica, administrativa, intersectorial, 53,7% la gestión clínica, 34,3% la administrativa, 12% trabajo intersectorial. Entonces, todas las cajitas quedaron con su peso. Explico rápidamente qué es lo que es la L y la G. La L mida cuánto pesa cada uno dentro de su nivel. Por ejemplo, aquí 53,7, 34,3, 12. Si me voy acá al segundo nivel, resolutividad, pesa 31,2 y atención en programa 68,8. Eso es dentro de su nivel. Pero el global es cuánto pesa en la jerarquía. El peso en la jerarquía es el peso local multiplicado por el peso del criterio que está arriba. Entonces, por ejemplo, aquí resolutividad pesa 31,2, pero ese está metido en gestión clínica que pesa 53,7. Entonces, el punto 167 es el producto de 0,312 por 0,537. Y así hacia abajo buscamos los pesos de cada uno de los subcriterios, donde a la medida que haya criterios arriba, hacia la parte izquierda en este esquema, vamos a tener que ir multiplicando los pesos. Un último ejemplo aquí, disponibilidad de fármacos, en su nivel, donde hay 3, pesa 40,8, pero como está metido en gestión administrativa que pesa 34,3, se multiplica el 0,408 por el 0,343 y de ahí sale el 0,140. En definitiva, aquí en este trabajo lo que se determinó es que lo que más pesa es gestión clínica, seguido de gestión administrativa y seguido de trabajo intersectorial. Y quiero mostrarle más que nada a partir de los resultados lo que se puede hacer en las tomas de decisiones que se pueden hacer. Se aplicó este índice que les acabo de mostrar, donde hay, recordemos, aparte de estas ponderaciones que estamos viendo acá, tenemos para cada uno de los subcriterios formas de medir como estas que les mostré en esta tabla, y con eso podemos calcular puntaje de desempeño de estos centros de salud. Eso se hizo para 90 establecimientos de salud de la región metropolitana. Los puntajes estuvieron entre 0,26 y 0,81. 0,26 el más bajo, 0,81 el más alto. Ahí está la media y la desviación estándar. Y lo que es muy interesante es que aquí se hicieron clúster, usando algoritmos que no voy a entrar a detallar acá de K-media. Se definieron CEFAM que tuvieran puntaje alto, medio y bajo. Y esto uno después lo puede mapear. De hecho, aquí está mapeado. Entonces, bien interesante el resultado, porque aquí los colores son rojo es que están en el clúster de más baja eficiencia, azul es que están en el de más alta eficiencia y amarillo es que están entre medio. Entonces, es bien interesante que aparecen en varios territorios baja eficiencia y alta eficiencia muy juntitos, como por ejemplo ahí. Y eso es muy interesante porque en este estudio había una concepción de que básicamente los desempeños de estos centros tenían mucho que ver con la capacidad de gestionar recursos que tenían las comunas, y por lo tanto se esperaba que en comunas de más altos ingresos los resultados fueran mejores y en los de más bajos ingresos los resultados fueran más malos, y lo que estamos encontrando es que hay territorios en los que están ambos extremos. Ahí les mostré uno, aquí si uno piensa en comunas como más del barrio alto, ahí también tenemos dos, con los extremos, buen desempeño, bajo desempeño. Entonces la conclusión fue aquí, los desempeños no necesariamente tienen tanto que ver con los recursos que administran las municipalidades. Esto era el índice global. Si uno lo desagrega en los 3 grandes criterios que eran gestión clínica, administrativa y trabajo intersectorial, se vuelve a repetir esto de que en un territorio cercano uno puede encontrar alto desempeño y bajo desempeño. Por ejemplo, en gestión clínica, ahí le estoy mostrando un punto,
En gestión administrativa no se ve tanto, aquí hay algo, pero sí en trabajo intersectorial de nuevo encontramos puntitos rojos y puntitos azules muy cercanos. Esto, en este caso, terminó siendo un input para hacer algo que es transferencia de buenas prácticas. O sea, ¿por qué en una misma comuna centros de salud lo están haciendo súper bien o bastante bien y otros más o menos mal? Si los recursos son parecidos. Entonces se identificaron ahí qué prácticas habían en algunos centros que en los otros no existían y se empezaron a generar ahí, a raíz de eso, transferencias de prácticas, que en el fondo ahí recién aparece un proyecto, ¿no? Un proyecto en este caso consiste en transferir buenas prácticas. Entonces, fíjense aquí, básicamente la herramienta terminó siendo útil para identificar ideas de proyecto y dónde hacerlo. Esta tablita ilustra un poco, aquí sin mencionar las comunas, tenemos 12 comunas, y en este caso las figuras geométricas están identificando alto desempeño, medio y bajo, y fíjense que en la mayor parte de las comunas hay de los tres. Claro, en comunas en que había menos CEFAM, claro, aparecen dos comportamientos. Entonces, esa es una aplicación interesante, o sea, en términos de generar diagnósticos para después generar iniciativas de inversión, la herramienta es bien útil, bien útil. Voy a mostrar ahora otro ejemplo de naturaleza totalmente distinta, y ya no en nuestro país, esto es en Colombia. Este es un caso, el que les acabo de mostrar era, como les dije, como les había anticipado, el caso con un poco más de detalle. Ahora les voy a mostrar un par de casos más de manera un poco más superficial. Esto que voy a ilustrar con Colombia se ha hecho también en Chile. De hecho, en un trabajo en el que me tocó colaborar parcialmente el año pasado en salud, se hizo algo parecido en la región de la Araucanía, pero eso no está publicado todavía, así que voy a mostrar este trabajo hecho por colegas en Colombia. Aquí se trataba de ver cuál era la mejor localización dentro de una comuna para un proyecto de plantas de disposición final de residuos sólidos. Se definieron acá varios criterios. Aquí estoy ilustrando, por ejemplo, uno de los criterios era la pendiente. Los criterios aquí están definidos, eran características del suelo, pendiente, cobertura vegetal y pluviosidad, precipitaciones. Esos eran los 4 grandes criterios en el primer nivel. Entonces, por ejemplo, aquí están los puntajes que se asignaban según la pendiente del terreno. Acá les muestro justamente para esos 4 grandes criterios del primer nivel, la matriz de comparación de pares, similar a lo que mostraba antes en el caso de los CEFAM, y los pesos que se calcularon. Aquí termina siendo el tipo de suelo el principal, con casi un 50%, 49,5%, seguido de cobertura vegetal, después precipitaciones y finalmente el tema de la pendiente. Y con eso, si uno esto logra desagregarlo a nivel territorial, con geolocalización, por ejemplo, se puede construir lo que ustedes ven acá. En un mapa, en un territorio dado, lugares que pueden ser más o menos convenientes para una localización. Aquí, no sé, está medio borroso, pero el rojo es altamente conveniente y a medida que nos vamos hacia el plomo es menos conveniente. Entonces aquí aparecen alternativas de localización, en este caso atractivas, dentro de un territorio para un sistema de disposición de residuos sólidos. Era uno de los ejemplos que quise agregar como para que vieran la variedad de aplicaciones, y aquí hay un tercero, después les voy a mostrar una lista de otros ejemplos. En este caso me cambio drásticamente, fíjense que los 2 primeros ejemplos tienen que ver con proyectos, pero la herramienta multicriterio tiene aplicabilidad mucho más allá de proyectos. Por ejemplo, esta aplicación que les estoy mostrando acá es para seleccionar personal, específicamente superintendentes de minas. O sea, esto es en empresas mineras privadas, cómo seleccionar personal, donde aquí los criterios que se definieron fueron experiencia, experiencia en el trabajo, que no es lo mismo que el nivel educacional, y la especialización a través de la formación en educación, idioma y capacidades de liderazgo. Algunos de estos se desagregan en subcriterios, no voy a entrar en todo el detalle. Aquí ustedes pueden ver en el primer nivel esos 4 criterios, la matriz de comparaciones de pares, esto es típico, y los pesos.
y los niveles de consistencia que mencionaba antes, que en este caso también están bajo el 10%. Entonces, una aplicación de naturaleza totalmente distinta. Aquí les menciono, en el ámbito de empresas privadas, otras aplicaciones. Aquí le pregunté a una inteligencia artificial, le pedí que me buscara por frecuencia, o sea, temas que se tienden a repetir, y destacó temas como este: selección de proveedores a una empresa de servicio, selección de proveedores a una empresa de manufactura, selección de proyectos de inversión a una empresa de construcción. Aquí les muestro más ámbito de posible aplicación: identificación de ideas, para hacer ranking de ideas y descartar malas ideas antes de cualquier estudio; analizar alternativas dentro de un mismo proyecto, que es como el ejemplo de Colombia que les mostraba, de la disposición de residuos sólidos. En ese caso eran alternativas de localización, pero también en un proyecto pueden ser alternativas de tamaño o alternativas de tecnología. Licitaciones de estudio: típicamente las licitaciones de estudio establecen ciertas ponderaciones, ciertos criterios. Decisiones de localización, como el ejemplo que vimos, que en realidad es un caso particular de análisis de alternativa para un proyecto. Fuera del ámbito de proyecto, cálculo de índices. Muchas veces aparecen noticias relacionadas con índices, como por ejemplo índice de calidad de vida, índice de desarrollo humano, índice de competitividad. Todos esos tienen en general varias dimensiones que hay que agregar para llegar finalmente a un solo número. Entonces ahí también se aplica selección de proveedores, como vimos, se mencionaban aquí un par de ejemplos de asociados a selección de proveedores, con criterios como calidad, precio, tiempo de entrega, confiabilidad, entre otros. Tomas de decisiones de inversión, donde los criterios suelen ser rentabilidad, riesgo, criterios ambientales como sostenibilidad, criterios sociales. Evaluación de desempeños de empleados, como el ejemplo que les mostraba de los superintendentes de minas, empresas mineras en Perú. Planificación estratégica, para priorizar objetivos estratégicos. En I+D, en la charla que anterior mencioné, y me detuve un poco en el tema de I+D, que se caracteriza porque hay mucha incertidumbre y poca información, pero con esa poca información siempre se pueden hacer algunas cosas con multicriterio, con criterios como potencial de mercado, costo, habilidad técnica y otros. Y un largo etcétera. O sea, mucho espacio para aplicar estas metodologías. Me quedo ahí entonces, y teníamos considerado dejar un espacio para preguntas. No sé si han llegado a través del chat. Y si no, alguien que tenga alguna inquietud puede levantar la Aquí mano. estoy viendo. Sí, aquí estoy viendo en el chat. Luis Carroza pregunta: ¿cómo se determinó esas transformaciones lineales? Yo creo que la pregunta alude específicamente a los umbrales, porque la transformación lineal es hacer la ecuación de la recta nomás. En este ejemplo que les mostré acá, aquí, claro, esa parte de ahí, el 5x menos 3, es sacar la ecuación de la recta, pero fijar los umbrales es básicamente opinión de expertos. En este caso fue opinión de expertos. Fueron ellos los que dijeron: es imposible lograr en 100%, ya más de 80% es suficientemente bueno, por lo tanto, quienes estén por sobre ese valor, ahí va a estar el 1, bajo 60% inaceptable, eso es muy malo. Entonces, en esto de fijar umbrales, es fundamental la opinión de las personas expertas que participan, que son las mismas que por lo demás validan la jerarquía que se construyó, o sea, qué criterios y subcriterios debiesen estar, y son las mismas personas que hacen la ponderación. Después viene: ¿es posible establecer un límite máximo de ponderación para alguno de los indicadores? Es decir, ninguno podría ser mayor que el 30%, por ejemplo. La metodología en general no considera eso, porque la metodología es que lo que busca es que las preferencias de las personas que están participando queden reflejadas. Entonces, esto es como las votaciones políticas. Entonces, si las personas que participaron dijeron que hay un criterio que pesa 63%, y el resto se reparte entre otros 4 criterios, bueno, ese es el modelo. La metodología por sí no fija esa restricción, no fija ese límite. La idea es que quienes construyen el modelo
manifieste sus preferencias, y a veces efectivamente puede que algún ponderador quede muy alto. Y Luis también pregunta si hay un número recomendado de variables para incluir el modelo. No, en ese sentido, las aplicaciones de HP no establecen tampoco un número máximo de variables a incluir. Puede que el modelo te quede muy complejo y te cueste más implementarlo si hay muchas variables, pero si quienes están modelando consideran que esas variables son relevantes y deben ser incluidas, bueno, tendremos que tratarnos un poco más en construir el modelo y en aplicarlo. Lo que sí tiende a ocurrir es que cuando tenemos al revés modelos con muy pocas variables, muy pocos criterios, y esos criterios a su vez con pocos subcriterios, se generan modelos que es lo que se conoce en evaluación multicriterio inestable. ¿Qué es lo que es un modelo inestable? Un modelo inestable es un modelo que si tú cambias un poco las ponderaciones se te da vuelta el ranking. Uno busca que eso no ocurra, o sea, uno busca un modelo estable, que sea un modelo en que frente a pequeños cambios las ponderaciones, el ranking se mantenga más o menos igual. De hecho, voy a aprovechar esa pregunta y lo que estoy comentando para agregar un ejemplo que tenía acá en un anexo. Aquí tengo en anexo esto, por ejemplo. Esto de la estabilidad uno lo puede chequear con un análisis de sensibilidad. Entonces, en el caso que traía más detallado, que es el de los CEFAM, fíjense que aquí se estableció este ranking. Están ordenados de izquierda a derecha, de menor a más puntaje. Aquí estamos mostrando solamente 6 CEFAM con su respectivo índice. Y se hizo este análisis de sensibilidad en que se cambian los ponderadores. Por ejemplo, aquí en el CEFAM, recuérdense que en el primer nivel, el que más pesa es gestión clínica. Entonces uno puede jugar y decir, bueno, ¿qué pasa si ese 54% lo voy disminuyendo? Y proporcionalmente, para que sigan sumando 100, voy aumentando estos otros dos. Ese es el análisis de sensibilidad que se hizo. Y fíjense que en este caso, en ese análisis de sensibilidad, el ranking se altera, pero no tanto. Básicamente, fíjense, en los últimos lugares, 231, 231, eso queda igual. De hecho, hasta llegar hasta el CEFAM 5 está igual, y el cambio que se produce es entre los dos primeros. Mientras más criterios y subcriterios uno tiene, más estable es el ranking. O sea, probablemente este mismo modelo, si hubiésemos tenido más criterios y subcriterios, es probable que este cambio que se produce aquí entre el primero y el segundo, fíjense, estaba primero el 4 y segundo el 6, y aquí quedó primero el 6 y segundo el 4, las dos sensibilizaciones, ese cambio, que no es tan grande porque no es que se me dio vuelta el ranking completo, ese cambio es menos probable que se produzca si yo tengo más criterios y subcriterios en el modelo. Entonces, desde ese punto de vista, es recomendable que los modelos no queden tan cortos, por así decirlo, de variables. Parece que siguieron llegando preguntas. Sí, Mauricio Ledel pregunta si había criterios con evaluación inversa. Claro, aquí algo importante en evaluación multicriterio es que tenemos que ser muy consistentes en si más es mejor o menos es mejor. Y eso uno lo puede controlar al momento de definir cómo se calculan los valores. Aquí, en el ejemplo del CEFAM, fíjense que todos los valores que yo les mostré de ejemplo acá, y los que están omitidos, no está todo aquí en esta tabla porque hablé de 25 variables, pero fíjense que aquí todos están funcionando en el sentido de que más es mejor. O sea, por ejemplo, ojalá sea alta la recobertura, ojalá alta sea también la recuperación del desarrollo psicomotor, ojalá la cobertura de control de niños con obesidad también sea alta, o sea, todos están en el sentido de más es mejor. Claro, cuando aparece uno en que menos es mejor, uno puede tener eso en cuenta aquí a la hora de calcular los puntajes, asignándolos al revés. Aquí podría aparecerme, por ejemplo, si hubiera un criterio en que menos es mejor, a lo mejor el 1 es para el que tenga el valor del indicador por debajo de un cierto valor. O sea, como damos vuelta a esta parte de acá. Eso respecto a la pregunta de Mauricio.
Luis Carroza pregunta si se pueden hacer test para validar la independencia de las variables. Algo que comentamos en la sesión anterior, en la charla anterior, es que en la construcción de la jerarquía, uno se debe asegurar de que dentro de cada nivel los criterios y los subcriterios sean todos independientes entre sí. Eso es algo que debiésemos verificar previo a empezar a asignar valores, empezar a asignar ponderadores. O sea, al momento que uno define la jerarquía, es decir, acá, ahí tenemos que asegurarnos de que todos estos sean independientes. Por ejemplo, dotación de personal, disponibilidad de fármacos, capacidad de gestionar reclamos y capacidad de diagnosticar, uno razonablemente puede considerar que son independientes. Ahora, si uno le queda alguna duda, quizás en un nivel ya de más sofisticado de aplicación del método, uno podría, si tiene series históricas de datos de las variables que determinan cada uno de estos criterios, hacer algún tipo de test que muestre si hay o no correlación. Pero muchas aplicaciones de HP, básicamente, a partir del sentido común, uno va buscando que en la construcción dentro de cada nivel me queden cosas que efectivamente sean independientes. Eduardo, Sí. Diego envió dos preguntas. Voy a hacer ambas. Pregunta, ¿qué es el HP difuso y cuándo es conveniente aplicarlo? Y otra pregunta es si es posible y conveniente combinar el método HP con otros métodos multicriterios. A ver, voy a anotar porque y tenía otra HP difuso, combinar. Y déjenme mirar el chat porque había otra más que era de Mauricio. Dijo capa de ya, ok. Voy a comenzar por responderle a Mauricio, que pregunta si qué pasa cuando hay una variable en que todas las alternativas tienen valores muy similares. En ese caso, cuando uno tiene un criterio en el que la mayor parte de las alternativas tienen valores que son más o menos similares, en la pregunta de Mauricio plantea si no sería conveniente en ese caso bajarle la ponderación. Yo ahí sería un poco más drástico. Si a priori sabemos que hay alguna variable en la cual la mayor parte de las alternativas tiene valores más o menos similares, en ese caso yo me cuestionaría la pertinencia de tener ese criterio dentro del modelo. Porque lo importante es que los criterios que van a la jerarquía sean criterios que efectivamente generen diferencias entre una alternativa y otra. Esa era una pregunta. Y la de Diego era si combinamos, si es factible combinar métodos multicriterios como HP con otro. Después voy a la otra del HP difuso. En mi experiencia yo no he visto que haya combinación de método HP con otro, pero, y aquí estoy un poco pensando en voz alta, es probable que se pudiera dar esa combinación y que pudiera ser útil. Una forma que se me ocurre es que hay algunos métodos multicriterios que no son HP, con los cuales se trabaja solo con datos objetivos y sin opiniones de personas de por medio. En ese tipo de métodos, uno a partir de datos puede establecer cosas como justamente lo que planteaba Mauricio Ledet recién, qué pasa si hay algún criterio en que todas las alternativas son muy parecidas.
Entonces, en ese sentido, algunos de esos métodos que trabajan solo en base de datos objetivos me pueden servir como un primer paso para filtrar variables que si las termino incorporando al modelo, a lo mejor después terminan siendo poco relevantes porque las distintas alternativas puntúan igual. Entonces, si bien no he visto esa combinación, en mi experiencia se me ocurre que en algunos casos podría ser útil. Y la otra pregunta de Diego era sobre el modelo HP, el FUSI. Este es una extensión del modelo HP tradicional que considera que hay incertidumbre. Y para este manejo de la incertidumbre, usa lógica difusa, que en realidad da como otro tema complementario a esta charla. Entonces, pero lo importante es que el tema de lógica difusa, en ese caso, permite en que los niveles de incertidumbre sean incorporados como parte de la importancia relativa que puedan o no tener los distintos criterios. O sea, no solo nos manejamos ahí con cuál es más importante que el otro, sino también cuáles tienen más o menos incertidumbre. Me parece que esas eran las tres preguntas que estaban, de Diego y dos de Diego y una de Mauricio. Sí, esas eran las dos de Diego y la otra. No sé si hay más consultas, pero por lo que yo veo en el chat, no. Tampoco me han llegado. Bueno, si no hay más consultas, yo creo que, Carlos, no sé si podemos ir cerrando. Entonces, yo por mi parte agradecer una vez más la asistencia. Espero además que les haya sido de utilidad los ejemplos. Eso, invitarlos a que sigan investigando en esto. Una cosa interesante, ya para ir cerrando, es que hay software que facilitan esto. Hay software que facilitan estas aplicaciones y algunos de estos software tienen demos gratuitas con las cuales pueden, por ejemplo, entrar a jugar un rato, dependiendo de qué software. Las demos gratuitas a veces duran un tiempo nomás, no les quedan instaladas para siempre, pero pueden, si quienes estén interesados, a lo mejor entrar a revisar un poco también eso. Perdona, ahí llegaron dos preguntas justo a raíz de lo último que dice. ¿Recomienda algún excelente. programa? Sí, ¿qué software está usando? Mira, yo diría que por años, el software que había y que se usó mucho es el Expert Choice, que sigue ahí, y han ido apareciendo otras alternativas. Por ejemplo, yo últimamente estaba usando el Total Decision. Eso. Carlos. Gracias, Eduardo. Yo quiero decir lo siguiente, quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado y comentarle algo que es bien relevante para nosotros. No solamente tenemos el diploma de postítulo en preparación y evaluación de proyectos, sino que el profesor Contreras ha preparado un programa, que es un programa de tópicos avanzados en evaluación de proyectos, y esto es una serie de webinars. Ya tuvimos el primero sobre la presentación de la temática de evaluación multicriterio. Ahora esta sesión ha sido para ilustrar aplicaciones del método y los vamos a convocar muy prontamente porque continuamos con vamos a dirigirnos ahora a la evaluación de los impactos medioambientales, evaluación económica de los impactos ambientales, así es que, y vamos a ir tocando también otras temáticas en otros webinars, así que agradecerles
la participación, agradecerla y agradecer al profesor Contreras, y nos vemos pronto en el siguiente webinar. ¿Ah? Gracias a todos. Gracias, Eduardo. Gracias a todas las personas que asistieron. Gracias a ti, Carlos.